Al webinar. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de reestructuración de rutas fijas. En el día de hoy los vamos a acompañar nosotros tres. Mi nombre es Florencia, pertenezco al área de marketing en el equipo de Planifica. Nos va a acompañar también Josep, que es nuestro director comercial para LATAM, y Elías, que es nuestro sales manager para LATAM. La agenda del día de hoy consta de estos puntos. Inicialmente vamos a hacer una breve introducción de Planifica, luego vamos a ver las grandes diferencias entre lo que son las rutas fijas y las rutas dinámicas. Seguimos con los problemas y las oportunidades de mejora al reestructurar nuestras rutas fijas. Luego vamos a revisar un caso en donde estuvimos reestructurando rutas fijas y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas que de todos modos a lo largo del webinar pueden ir dejando sus preguntas en el chat para al final ser respondidas, ¿sí? Bueno, en Planifica como eslogan utilizamos tu última milla inteligente. Nos especializamos en la optimización de rutas para operaciones complejas y operaciones simples. Nuestro principal objetivo es la reducción de costos. Contamos con todos nuestros expertos para la implementación de todos estos nuevos procesos en las empresas y software para la optimización de todos estos procesos. Ahora sí, los voy a dejar con Josep, que les va a estar comentando acerca de la diferencia entre rutas fijas y rutas dinámicas. Gracias, Flo. Buenos días a todos y saludos desde Bogotá, donde estoy actualmente. Bueno, mi presentación va a consistir básicamente en unas reflexiones sobre estos dos tipos de rutas que existen para resolver el problema que normalmente se resuelve como de la última milla. Rutas fijas y rutas dinámicas. Vamos a ver semejanzas, diferencias, cuándo conviene usar una, qué problemas hay. Pues eso, unas pequeñas reflexiones. Para empezar, vamos a ver unas características de ambos tipos de rutas fijas y rutas dinámicas. Las rutas fijas se caracterizan fundamentalmente porque no hay pedidos de clientes a los que servir. El problema consiste básicamente en visitar todos los clientes guiados por una frecuencia de visita predefinida que suele ser asociada a un objetivo de negocio. Como luego veremos, hay diferentes tipos de operaciones, preventa, autoventa, con objetivos diferentes. Entonces, en estos casos, marketing normalmente en función del potencial de venta que existe o en función de compromisos que tienen con sus clientes, deciden una frecuencia de visita. En cambio, en las rutas dinámicas, lo que sí que existe son pedidos. Cada día recibimos pedidos y esos pedidos los tenemos que rutear de acuerdo con un criterio de optimización que estará muy asociado, como veremos, a el modelo de contrato que yo tenga para hacer ese reparto, esa distribución. En las rutas fijas muchas veces es conveniente mantener una relación constante entre el preventista y el autoventista y el cliente final, de manera que se conozcan, que se establezca un cierto vínculo, porque no deja de haber una cierta actividad comercial en la visita asociada a la ruta fija. Mientras que en las rutas dinámicas esa relación no se mantiene. Cada día me llegan una serie de pedidos, esos pedidos yo los tengo que entregar generalmente con un criterio de coste, utilizar un criterio de coste. En las rutas fijas, los días de visita suele ser un grado de libertad que se deja al algoritmo de optimización. Es decir, si yo tengo como objetivo visitar 2 veces a la semana a un determinado cliente, pues esos 2 veces a la semana puede ser lunes y miércoles, o martes y jueves,
miércoles y viernes, etcétera, etcétera. Existen posibilidades que en principio dan grados de libertad al algoritmo para optimizar y para encontrar una solución mejor en la confección de la ruta fija. Además, en estas frecuencias de visitas diferentes, lo que hace es que existan unos indicadores como son número de clientes a visitar, número de kilómetros a recorrer. En el caso de que exista preventa o autoventa, potencial de venta asociado, estos indicadores conviene balancearlos para evitar que uno de los preventistas pues tenga que recorrer 100 kilómetros y el otro 50, o que uno de los preventistas tenga un potencial de venta de 1000 unidades monetarias, mientras que otro pues tenga de 500 unidades monetarias. Estos indicadores de negocio son los drivers, el equilibrio de estos indicadores de negocio son los drivers que tiene el algoritmo para encontrar la mejor solución. Este problema en las rutas dinámicas no existe. Otro aspecto importante que sirve para comparar uno y otro caso, las rutas fijas se actualizan de vez en cuando. Las rutas dinámicas cada día son diferentes porque tengo pedidos diferentes y tengo que entregar esos pedidos. Las rutas fijas, una vez hechas, pues duran bastante tiempo y tengo cada semana que cumplir con el mismo patrón de rutas fijas. ¿Cuándo conviene actualizar o cuándo conviene reestructurar? Pues típicamente en casos como, por ejemplo, hay estacionalidad. Si estamos en una zona, un territorio que hay verano e invierno, pues en verano, en las zonas de playa o en las zonas de mayor afluencia turística, hay mucha más actividad, muchas más clientes que visitar que en invierno, y por lo tanto las rutas de verano no sirven para las rutas de invierno. Este es un caso típico que ocurre pues, en alimentación, en bebidas, en helados, etcétera, etcétera, en muchos países en donde existe una fuerte estacionalidad. También conviene cambiar cuando hay altas y bajas muy frecuentes. Cada vez que el número de altas y bajas cambia de manera sustancial, yo diría que alrededor de un 10% de los clientes a visitar cambian, pues conviene reestructurar las rutas fijas. Pero eso no quita que haya situaciones de negocio en donde una ruta fija bien hecha, bien calculada, pues dure meses, incluso a veces pues hasta años, sin necesidad de cambiarla. Por otra parte, las rutas fijas tienen que contemplar algunas restricciones, como son las ventanas temporales en que eh, te puede atender el cliente, los tiempos de visita para que la confección de la ruta sea lo más próxima a la realidad, mientras que en el caso de rutas dinámicas, pues existen muchas más restricciones que contemplar. Hay problemas, en las rutas dinámicas hay entregas, hay vehículos de por medio y que hay problemas de capacidad de no mezclar tipos de productos químicos con alimentos, por ejemplo, tiempos de recorrido, vehículos que no pueden acceder a según qué ciudades o según qué zonas de las ciudades, etcétera, etcétera. Hay más restricciones que contemplar. Otro aspecto, diría, muy claro, de las tres operaciones típicas, no es que no existan más, pero estas son las tres operaciones típicas: autoventa, preventa y reparto. Hay claramente tres sís en esta matriz. La autoventa y la preventa, que se hacen basados en la frecuencia, requieren rutas fijas. El reparto, que se hace basado en los pedidos, requiere rutas dinámicas. Pero hay aquí un cuadradito en donde es posible que las rutas fijas apliquen también a operaciones de reparto. Y aquí es donde más se tiene que analizar, más se tiene que estudiar con cuidado para ver qué alternativa es mejor. Aquí he puesto algunos casos, ¿no? Por ejemplo,
Si la ruta de preventa se hace el día N, se capturan los pedidos que se tiene que entregar en el día N+1, pues el día N+1 tiene que ser una repetición de lo que he capturado el día N. Eso es un caso típico en donde el reparto se puede hacer con rutas fijas. Otro caso un poquito más excepcional es cuando cuando tengo problemas en la carga de los camiones por espacio, por capacidad, etcétera, etcétera, en las bodegas, en los almacenes, y si tengo una ruta fija, puedo empezar a cargar el camión a lo largo de todo el día y no cuando se cierra la captura se cierra el ciclo. Entonces ahí también podría ser interesante la ruta fija frente a la ruta dinámica. Si interesa mantener una relación constante entre el vendedor, el repartidor y el cliente, pues también eso asegura las rutas fijas. Las rutas dinámicas no, porque cada día te lo cambian. Y también en una situación de reparto por zonas. Otra reflexión, algunos a considerar comparando rutas fijas y rutas dinámicas, es el método de creación de la ruta, los algoritmos. En las rutas dinámicas cambian cada día porque los procesos, los pedidos cambian cada día, perdón, y una vez configurado el sistema, suele ser bastante automático. Se cambian los pedidos de un día para otro, pero ya están configurados los tiempos, están configuradas las restricciones de capacidad, de mezcla posible, no posible, etcétera, etcétera. Y es un proceso bastante automático en donde el resultado del algoritmo de ruteo suele revisarse por si acaso, por si hay algún pedido de última hora que añadir, etcétera, etcétera, pero inmediatamente se puede ejecutar, se puede mandar a la ejecución. Mientras que en las rutas fijas, el algoritmo es un poco diferente. El algoritmo no es tan automático. Básicamente, primero, se tiene que definir la frecuencia, y esta frecuencia normalmente está basada en el potencial de venta del cliente, que aquí también pues, se puede revisar o no la frecuencia cuando se hace una reestructuración de rutas. Se habla otra vez comercial, etcétera, con marketing para ver si las frecuencias que tenemos definidas merecen ser modificadas o no. Después tenemos, lo que ya hemos comentado, los días de visita posible. Entre 2 días de visita posible a la semana tenemos que definir, bueno, lunes y miércoles es posible, si lunes y jueves es posible, también martes y jueves es posible, también. Las tenemos que definir para dar estos grados de libertad al algoritmo. Y luego viene el propio método de creación de territorios. Aquí típicamente se suelen utilizar los métodos que reciben el nombre método del barrido y método del mosaico. En el método del barrido prácticamente se definen primero las zonas y todos los visitadores, sean preventistas, autoventistas, etcétera, van los lunes todos a una zona, los martes todos a otra zona, los miércoles todos a otra zona, mientras que en el método del mosaico lo que se hace es que suele haber una asociación uno a uno de territorio y visitador. El visitador, el autoventista, el preventista, tiene un territorio que atiende siempre el mismo preventista, el mismo autoventista. Naturalmente, dependiendo de la frecuencia de visita, hay clientes que serán visitados hoy o clientes que no serán visitados hoy. Los dos métodos son posibles. El método del mosaico suele dar posibilidades de optimización más altas que el método del barrido, pero dependiendo de circunstancias podría ser válido también el método del barrido para la generación de las rutas fijas. Una advertencia, un par de errores que me ha parecido interesante ponerlos aquí como errores frecuentes que se encuentran cuando se hacen rutas fijas. El primero, que es el más llamativo, es una falta de coordinación entre comercial y logística.
He visto en muchas circunstancias que los comerciales hacen sus rutas de preventa sin contemplar después si los logísticos les va bien o les va mal, o al revés, los logísticos hacen sus rutas de distribución sin contemplar si el día antes a los comerciales les va bien estas rutas o no. Esto suele generar extra costes, suele generar ineficiencias. Por ejemplo, si las rutas de preventa se hacen con determinados criterios sin tener en cuenta después el criterio de la distribución, que al día siguiente o en días después la logística lo va a tener que entregar, pues puede ser que salgan rutas muy desbalanceadas en peso, que salgan demasiados camiones a la calle con una saturación de la carga muy baja, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la estrategia que se llama Road to Market es la que intenta de alguna manera solventar este problema de falta de coordinación, y lo que les sugiero es que si están ustedes, algunos de ustedes en esta tesitura, pues por favor reorganicen sus rutas de preventa y de reparto, analizando conjuntamente, teniendo en cuenta las dos restricciones o las restricciones que pueden haber por todas partes, comercial y distribución. Y otro error que suele ocurrir también es que se utilicen herramientas software para generar rutas dinámicas en la creación de rutas fijas. Esto no sirve, el algoritmo es diferente, unos están basados en frecuencia, otros están basados en pedidos, y hay que hacer muchos trucos, muchos aportes manuales, muchos retoques, etcétera, etcétera. Los algoritmos que generan rutas fijas, o sea, las herramientas software que sirven para generar rutas fijas, son específicas para generar rutas fijas. Y las de las rutas dinámicas no sirven para las rutas fijas. También quisiera comentar muy brevemente la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes con los beneficios logrados. En el caso de las rutas fijas, clientes que reestructuran rutas fijas, si ven, llama mucho la atención el ahorro de tiempo dedicado a la reestructuración. Esto es comprensible porque el valor añadido en el momento de la planificación, el valor añadido de las personas es mucho más alto, como decíamos, en las rutas fijas que en las rutas dinámicas. Aquí se ahorra muchísimo tiempo confeccionando las rutas fijas. Y si hay situaciones en donde esto se tiene que hacer con cierta frecuencia, pues impepinablemente recomendamos, obviamente, que utilicen tecnología específicamente diseñada para reestructurar rutas fijas. Hay otros beneficios también que están asociados, pues se reduce el número de preventistas o el número de autoventistas, se reducen horas extras, se asegura más que el cliente te atiende porque las ventanas temporales que te da con este tipo de tecnología son mejor atendidas, se reducen los kilómetros y en definitiva se aumenta la efectividad de la venta. También en rutas dinámicas, el tiempo dedicado al ruteo es el indicador que normalmente se ve afectado positivamente con un número más alto, pero aquí, dependiendo de cuál es el objetivo de la ruta fija, de la ruta dinámica, cuál es el objetivo de la ruta dinámica, y eso va a depender del contrato que tenga, diría, el coste de la distribución, porque va a estar, porque hay casos en donde la distribución se paga por viaje, independientemente de la saturación del camión, y en otros casos en donde pues sí que conviene saturar el camión, se reducen las horas extras también, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál es el criterio de coste que tiene la función objetivo, pues los beneficios se van de un lado, pueden irse de un lado a otro. Y ya para terminar y no quitar más tiempo al caso tan estupendo que después nos presentará Elías, quería poner tres conclusiones muy claras.
Tanto las rutas fijas como las rutas dinámicas pueden ser soluciones válidas para su problema de la última milla. Depende de cuál es este problema y si tienen dudas, pues consúltenos. Es, eh, para eso estamos nosotros. La segunda conclusión es esta. Cuidado, los algoritmos de las rutas dinámicas no sirven para reestructurar rutas fijas. Y la tercera conclusión es que los beneficios asociados a implementar proyectos de reestructuración de rutas fijas tienen un altísimo retorno de la inversión. Es en algunos casos hasta de un mes. Con los beneficios del primer mes se ha pagado el proyecto de reestructuración. Y esto último, tengo en cuenta ahora que hay unas ciertas turbulencias en el mercado, ahora que el señor Trump está poniendo patas arriba a toda el comercio, pues reestructurar rutas fijas puede ser una fuente de ingreso, puede ser una fuente de generación de caja para su empresa. Así que les animo a que lideren estos proyectos de reestructuración y que se pongan ustedes una medalla así de grande delante de su director financiero porque están ayudando a su compañía a tener un bottom line más atractivo. Y por mi parte, nada más y muchas gracias. Elías, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a Enrique, empezar. Sí, listo. vamos a hablar ahora un poco de los problemas comunes y las oportunidades de mejora que tenemos al momento de reestructurar las rutas fijas. Un comentario, tenemos un QR acá en la agenda, si lo ven a mano derecha arriba, que es que ustedes lo pueden escanear y agendar una reunión personalizada con nosotros. ¿Sí? Es importante para conocer un poco en detalle la operación de cada uno, si tienen algún tema que quieran discutir o ver, pueden ingresar ahí y agendarse. Bueno, vamos a pasar. Eh, un tema importante también es que las rutas fijas a veces cuando tenemos operaciones de preventa y reparto pasan a ser un poco de rutas estratégicas, ¿no? Porque si yo mejoro la preventa, automáticamente estoy afectando de forma positiva al reparto. ¿Sí? Eso es una aclaración que me pareció importante comentarla. Voy a pasar a la siguiente. Acá vamos a ver un poco los problemas más comunes que nos encontramos cuando empezamos a reestructurar diferentes operaciones de nuestros clientes. ¿Sí? Puede ser, como bien comentaba antes Pepe, nosotros le decimos Pepe. Tenemos modelos de autoventa, modelos de preventa, pueden ser visitadores médicos, por ejemplo, son rutas fijas y hay un laboratorio, cobradores, o sea, pero en un modelo de consumo masivo donde yo tengo una preventa y después tengo una distribución, ¿sí? Un reparto, o sea, empezar a optimizar toda esta preventa afecta positivamente también al reparto, o sea, no solamente al área de preventa. Y los problemas comunes, bueno, rutas excesivamente largas, o sea, muchos kilómetros para los vendedores, muchas horas de trabajo que no las pueden cumplir, mucha cantidad de clientes. Acá muchas veces, no sé, un ejemplo bien claro, tuvimos un caso de una empresa de cerveza muy conocida, la más grande por ahí a nivel mundial, que nos pidió que reestructuremos toda su preventa en toda su directa. Y bueno, lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿cuántos clientes atiende cada vendedor? ¿Cuánto es el tiempo de atención? ¿Sí? Y bueno, y nos encontramos que me dijo que más o menos atendían 60 clientes, con un tiempo de atención en cada cliente de 10 minutos. Sí, bueno, si yo ya hago la multiplicación rápida, 60 clientes por 10 minutos son 600 minutos. Y los vendedores trabajaban 8 horas. Y bueno, ya no me daban los números, ¿no? O sea, si eran 600 minutos de atención solamente en el cliente, a eso hay que sumarle los tiempos de viaje, traslados, etcétera. Ya eran rutas que no se podían cumplir y bueno, efectivamente no se cumplían y terminaban los vendedores llamando por teléfono o, lo peor, no visitando clientes que repercuten, obviamente, en una mala atención al cliente o directamente sin atención.
que eso genera pérdida de clientes, reducción de ingresos por ventas. Todo esto muchas veces sucede también porque uno asigna mal el tiempo de atención que merece cada cliente. O sea, que hay algo muy importante que no lo pusimos en la diapositiva, va a estar para las próximas, es que empezar a normalizar el tiempo de atención para cada cliente. Yo no puedo atender a todos los clientes de la misma forma. ¿Sí? Hay clientes que merecen frecuencia 2, otros que merecen frecuencia 1, a algunos les tengo que dedicar 10 minutos, hay otros segmentos que les dedico mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a normalizar todo ese tipo de atención, empiezo a aprovechar mucho mejor el tiempo y empiezo a generar también, me sirve para empezar también a generar rutas más balanceadas, y que alguno que atienda 60 clientes, pero otro vendedor por ahí me atiende 40 porque tiene diferentes tipos de clientes dentro de ese mix de clientes dentro de sus rutas, ¿sí? Entonces, otro de los grandes problemas son rutas desbalanceadas, mucha diferencia a veces entre los vendedores. Y eso genera, obviamente, vendedores descontentos, diferencias en horas de trabajo, diferencias en kilómetros recorridos, diferencias en potenciales de venta. Todos esos desbalanceos generan vendedores descontentos y todo lo que estuvimos viendo empieza a generarme un alto costo en la preventa que se transforma también, como dije antes, un alto costo en la distribución. Recuerden que generalmente en el consumo masivo, por ejemplo, yo voy a visitar a un cliente para venderle el lunes, el martes voy a entregarle. Entonces, si yo empiezo a regalar visitas entre comillas, a regalar visitas innecesarias de preventa, automáticamente también estoy necesitando visitas de reparto, ¿sí? Entonces, empezar a definir mejor sus frecuencias, los tiempos de atención, etcétera, hace que tenga un alto impacto en los costos de la preventa, pero también en los costos de la distribución. Y como decía Pepe, en épocas de crisis, esto es donde más se ve, ¿no? Cuando uno quiere empezar a ajustar. Bueno, y en oportunidades de mejora pusimos 3 enfoques diferentes. O sea, yo puedo empezar a pensar las oportunidades de mejoras conociendo mejor a mis clientes, ¿sí? También puedo empezar a ver oportunidades de mejora pensando en el costo de mi operación, ¿sí? En el costo de empezar a dimensionar mejor a mis vendedores, etcétera. Y también pensando en la rentabilidad de mi negocio. Son 3 visiones totalmente, o sea, son 3 visiones que van de la mano en definitiva, ¿no? Entonces, si yo empiezo a pensar en oportunidades de mejora, pero pensando poniéndole foco al cliente, empiezo a pensar en, bueno, ¿dónde están mis clientes? Si empiezo a saber dónde están ubicados, por ahí tengo un cliente que está muy alejado y consume muy poco, entonces por ahí tiene sentido ir a visitarlo con frecuencia 1 o 2 veces por semana. Por ahí tengo que buscar alguna estrategia para entender cuál es el costo de atención de cada uno de mis clientes, dónde está la dispersión de clientes, empezar a tener una buena segmentación de mi base de clientes. Hay segmentación por canal, segmentación por categoría. No es lo mismo atender a un restaurante que atender a una pequeña tienda de barrio o un kiosco, como se dice a veces acá en Argentina. Bueno, empezar a tener esa segmentación es muy importante para saber el tiempo de atención y la frecuencia de visita, asignar la frecuencia en base al consumo. ¿Sí? Si yo tengo una experiencia de cuánto consumen históricamente mis clientes, puedo asignarle mucho mejor una frecuencia de visita. Vemos muchos casos donde a veces tienen todos los clientes, los atienden 1 vez por semana, o a todos los clientes los atienden 2 veces por semana, y no hay diferenciación entre clientes muy importantes y clientes de muy bajo consumo. Entonces, por más que yo pase por al lado a un cliente pequeño, no es necesario, si es de bajo consumo, atenderlo 2 veces por semana. Porque recuerden, si lo atiendo 2 veces por semana para venderle, después necesito 2 visitas para entregarle. Bueno, determinar el tiempo de servicio para cada parada es importante. Elegir el mejor día para atender a mis clientes también es importante. A veces nos encontramos que hay un cliente que dice, yo quiero que me atiendas únicamente los martes. Pero todos los clientes de alrededor lo atiendo un lunes. Bueno, ese cliente, salvo que sea un cliente muy, muy importante, puedo persuadirlo para cambiarlo a ser atendido un lunes cuando hago una reestructuración. ¿Sí? Y otro tema importante es realizar que las visitas sean efectivas en base a la disponibilidad horaria del cliente. O sea, ir a venderle a un restaurante a la 1 del mediodía cuando están todos almorzando y posiblemente genere un rechazo en la preventa. O sea, no me va a atender cuando está atendiendo a sus clientes. Entonces, empezar
a segmentar mi base de datos y empezar a tener cuáles son los mejores horarios para ir a visitar a mis clientes, donde vamos a ser más efectivos, tanto en la preventa, también en el reparto, ¿no? Es muy importante. Si cambio un poco el enfoque y empiezo a mirar cómo está confeccionada mi fuerza, en este caso mi fuerza de venta, pero podría ser una fuerza de cobradores, o podrían ser visitadores médicos, o mismo un reparto fijo, ¿sí? Bueno, lo que necesito primero es dimensionar la cantidad de recursos, o en este caso vendedores necesarios para atender a todos mis clientes, ¿sí? Y si yo le doy más atención al cliente de la que el cliente amerita, no estoy hablando de bajarle la calidad de servicio, sino normalizar la calidad de servicio, empiezo a ver que necesito más vendedores. Entonces, asignando una buena frecuencia, asignando bien los tiempos de servicios, también empiezo a tener un dimensionamiento mejor de mi fuerza de venta. Puedo empezar a zonificar esos vendedores. ¿Se acuerdan que hablábamos de que tenemos problemas y vendedores descontentos porque a uno le di un territorio muy largo, muy grande, y a otro un territorio muy atomizado con un montón de clientes? Entonces uno termina en 4 horas y se va a la casa, y el otro no llega a atender a todos sus clientes. Entonces empezar a balancear todos estos territorios por diferentes criterios es muy importante en general para reducir costos y balancear el equipo. Bueno, balancear la carga de trabajo no solamente entre los vendedores, sino dentro de cada territorio. O sea, ¿cómo hago yo que mi vendedor trabaje más o menos la misma cantidad de horas durante toda la semana? O sea, no quiero un vendedor que trabaje un lunes 10 horas y el martes trabaje 2, o le dé frecuencias adicionales de visitas a los clientes porque tengo tiempo ocioso de mis vendedores, ¿sí? Bueno, aprovechar en forma eficiente todo el tiempo de trabajo de mis vendedores en tareas de valor. ¿Cuál es la tarea de valor? Atender al cliente. O sea, no necesito vendedores que estén recorriendo largas distancias, sino que estén en una zona específica y atendiendo y aprovechando todo su tiempo de trabajo en atender a los clientes de forma más eficiente. Y bueno, si empiezo a mejorar todo esto, empiezo también a disminuir todos los costos de viáticos por menos cantidad de kilómetros recorridos, y empiezo también a maximizar la cantidad de visitas de cada vendedor sin la necesidad de incrementar mi fuerza de venta. Entonces, empiezo a tener un montón de beneficios a nivel de dimensionar mejor los recursos, bajar los costos de todo lo que es la fuerza de venta o la fuerza de reparto en el caso de costos de rutas fijas. Y el tercer enfoque es enfocar mirando al negocio, mirando a la empresa. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Bueno, incrementar las ventas, obviamente, ¿no? Como casi todos. Entonces, todo va relacionado, ¿no? Si segmenté mejor mis clientes, si definí mejor el nivel de servicio que quiero para mis clientes, si mejoré las visitas a los clientes, la fuerza de venta, bueno, todo esto va a llevar a visitar a los clientes en mejores momentos, con una mejor calidad de servicio, y en definitiva se presume que incrementamos también la venta por mejor calidad de atención, ¿sí? Podemos también disminuir la cantidad de clientes perdidos por falta de atención, reducir todos los costos de preventa. Obviamente es muy importante para el negocio, es maximizar la venta, pero reducir los costos. Reducir los costos automáticamente, si mejoramos los costos en preventa, automáticamente mejoramos los costos en el reparto, porque todas estas reestructuraciones terminan siendo unas reestructuraciones estratégicas para la operación. Si hay casos que necesiten salir con seguridad, como el caso que vamos a ver después, con escoltas porque vamos a zonas peligrosas o porque estamos transportando más mercadería de lo permitido, etc. Bueno, también reduciendo estos costos, vamos a reducir también costos de seguridad. Y la idea de cuando hacemos reestructuraciones, o ya sea usen un software de reestructuración, tener la posibilidad de generar diferentes tipos de escenarios y pensar, bueno, ¿qué pasa si esto yo lo hago con 10 vendedores? Y si lo hubiera hecho con 9, y bueno, por ahí acomodando mejor, vamos viendo que lo que hacemos con 10 se podía haber hecho con 9, con 8. Bueno, cuando las operaciones son más grandes, la optimización todavía es mucho mayor, ¿verdad? Bien. Dentro de las reestructuraciones hay diferentes cosas que podemos reestructurar, ¿no? Cuando hacemos una reestructuración de rutas fijas, podemos pensar en que solamente queremos mejorar los recorridos de los vendedores, pero sin tocar las zonas.
Bueno, eso obviamente la optimización ahí no va a ser tan alta, vamos a estar optimizando entre un 3 y un 5%. Ahora, ¿qué libertad le vamos dando al momento de hacer una reestructuración? ¿Puedo reestructurar solamente recorridos o me permitís también balancear las zonas y generar nuevas zonas de vendedores o de rutas fijas en general? Bueno, eso me va a incrementar entre un 5 y un 10, entonces ya mejorando estos dos aspectos ya podríamos estar optimizando entre un 8 y un 15%. Y si a su vez permito que modificarle los días de visita a los clientes actuales en base a su frecuencia, bueno, puedo modificar, puedo empezar a optimizar entre un 13, un 25%. Y si permito todo, porque aparte me permitís cambiarle la frecuencia de visita al cliente, clientes que por ahí lo atiendo hoy con frecuencia 2 y no lo merecen, y paso a atenderlo con una frecuencia 1 o una frecuencia quincenal, depende del tipo de productos que empiezo a vender, que no tengan vencimiento, etcétera. Bueno, podemos reducir un montón de visitas innecesarias y brindárselas a clientes que tengan un potencial de desarrollo, ¿verdad? Entonces, depende de lo que podamos hacer en una reestructura, podemos llegar a optimizar desde un 3 a un 35% en todo lo que son rutas fijas. Y obviamente vamos a incrementar las ventas y reducir los costos, que es lo que los grandes beneficios que podemos entregarles a los negocios. Bien, vamos a centrarnos ahora en un caso concreto de una reestructura que hicimos con rutas fijas. En este caso, este cliente tenía una problemática que tenía, como hablábamos antes, tenía un costo elevado de seguridad. O sea, todos los vendedores salían con escoltas armados. Entonces, duplicaban, cada vendedor iba con una escolta, o sea que tenía un doble costo, básicamente. ¿Sí? Aunque en realidad todos los clientes no necesitaban ir con escoltas, pero como el vendedor tocaba a algún cliente que necesitaba ser acompañado con escolta, toda la ruta iba con un escolta armado. Después el otro tema que tenía era que tenía un mal dimensionamiento de los vendedores, o sea, tenía más recursos de los realmente necesarios. Eh, Teníamos que reestructurar, pero sin afectar el nivel de servicio al cliente. ¿Sí? O sea, no bajarle el nivel de servicio menos de lo que realmente lo amerita y reducir todos los tiempos de viaje y costos de viáticos. O sea, todas estas necesidades eran la principal era esta, obviamente, ¿no? Reducir los costos elevados de seguridad. Con esto ya se conformaban, pero también teníamos otras premisas secundarias que intentamos cumplir. Y en este ejemplo, era una operación chiquita, donde teníamos 8 vendedores que salían acompañados con 8 escoltas de seguridad, pero estaban totalmente desbalanceados en horas de trabajo, o sea, también desbalanceados en cantidad de clientes atendidos y en potencial de ventas, como se ve acá. Por ejemplo, había un vendedor que atendía 34 paradas, esto era una reestructuración quincenal, o sea, en 15 días terminaba atendiendo 17 clientes 2 veces a cada uno, ¿sí? Y teníamos otros vendedores que necesitaban atender 124 clientes, 239 visitas. En este caso eran todos, teníamos la mayoría de frecuencia 2 y frecuencia 1. Y si se fijan, o sea, había vendedores que trabajaban en sus 15 días 36 horas en total, y había otros que necesitaban 93 horas. Había un desbalanceo total. 8 vendedores en total trabajaban 567 horas, el tiempo de servicio, pero lo más importante era el costo. O sea, todo esto a la empresa le salía más de $16.000. ¿Sí? Para vender $179.000, que también acá vemos que en el potencial de venta, este vendedor trabajaba 70 horas para vender $8.000, o sea, tenía $2.000 de costo para venderle $8.000 en sus 15 días de trabajo. Y así veíamos cómo quedaban los territorios, ¿no? Veíamos que había un vendedor, que era este azul que se ve acá, que recorría un montón de trayecto. Esto era sobre un país de Centroamérica. Después tenía otro vendedor que hacía todo esto. Vemos acá toda la superposición de los vendedores, ¿no? Todas estas superposiciones, tanto en la preventa como después en el reparto, se terminan pagando con mayor cantidad de kilómetros recorridos. Estoy haciendo venir a este vendedor de acá, hasta acá, cuando por ahí lo podría estar visitando otro vendedor y estar trabajando en un territorio mucho más pequeño. ¿Sí? Y acá vemos directo, ¿no? Directamente cómo se superponen todos los vendedores en las mismas zonas. Bueno, ¿cómo terminó? Obviamente hicimos diferentes escenarios, no voy a entrar en detalle en cada uno,
Pero ¿cómo terminó esta operación que tenía 8 vendedores y 8 escoltas de seguridad? Bueno, la terminamos optimizando con 7 vendedores, de los cuales solamente 6 necesitaban escoltas. O sea, bajamos un vendedor y 2 escoltas, ¿sí? Todos los vendedores ahora quedaron balanceados en horas de trabajo. Ya no estaba más ese que trabajaba 36 y otro de 93, sino que ahora en toda su semana, en estos 15 días, porque esto es semanal, en estos 15 días trabajan entre 72 y 78 horas en los 15 días de trabajo. O sea, están totalmente balanceados. Los tiempos de servicios que atienden, que les brindamos a los clientes, están totalmente balanceados. Y la reducción de costos de 16.000 y algo de dólares bajó a 13.000 y pico, pero sin bajar la cantidad de facturación. Lo que hicimos acá, ya no tenemos un vendedor que factura 8.000. Todos facturan arriba de 20.000, o sea, balanceamos también el potencial de venta. Entonces, optimizamos todo, pero lo más importante es que le bajamos un vendedor y 2 escoltas. Entonces, lo mismo que hacíamos antes, donde vimos que estaban todos mezclados, pudimos hacer una zona que sea únicamente de clientes seguros, donde no necesitemos ir con escoltas. Las otras zonas quedaron totalmente balanceadas. Acá va a haber un vendedor trabajando toda su semana en un territorio muchísimo más pequeño. Lo mismo que acá y acá, obviamente que son territorios mucho más atomizados. Pero no tenemos ya un vendedor que me cruza toda la ciudad, ¿sí? Y está visitando, y está más tiempo de viaje que atendiendo a los clientes, ¿no? Entonces, aparte de bajar, empezamos a tener esa diferenciación entre clientes seguros y clientes en zonas peligrosas. Entonces pudimos hacer un balanceo y una optimización mucho más efectiva, y a nivel de costos fue importantísimo, ¿no? Y a nivel de números, lo que vimos un poquito recién, en una operación muy chiquita, estamos hablando de una operación de 8 vendedores nada más. Imagínense esto llevado a algo con 20, 30, 50 o 200 vendedores, ¿no? Entonces, de 8 vendedores bajamos a 7, o sea, tuvimos un 12% de optimización. Los escoltas, que salían 8, bajaron a 6, o sea, optimizamos un 25% todo lo que son los costos de seguridad. Eh, Se hicieron menos rutas, o sea, porque bajamos vendedores y atendimos la misma cantidad de clientes, pero con menos rutas, ¿no? O sea, lo pudimos hacer con 168 rutas, o sea que optimizamos 24 rutas en total, bajamos un 13%. Y en este caso puntual no tocamos la frecuencia, porque si hubiéramos tocado la frecuencia de visita, esto hubiera sido todavía mucho mayor, ¿no? Reducimos también la cantidad de kilómetros, o sea, bajamos 440 kilómetros, un 3%. Y el tiempo total de horas de trabajo bajó de 1.134 a 1.036. O sea, ¿qué pasó? Obviamente se redujo por la cantidad por tener un vendedor menos, pero también se incrementó en el sentido de empezar a tener todos balanceados, y le sacamos horas a los que trabajaban de más para dárselos a los que trabajaban de menos, ¿sí? Entonces acá tuvimos aparte una disminución en la cantidad de horas de trabajo de 9% para evitar contratar más personal, ¿verdad? Y el costo mensual, que era de 33.000 dólares, lo bajamos a 27.000, o sea que ahorraron un 17%. Para que se den una idea, en menos de 2 meses pagaron los costos de esta reestructura, ¿sí? En este caso de una operación pequeña. Bueno, acá un poco ya terminó la exposición del caso. Vamos a dejar unos minutos para que nos hagan preguntas, lo que quieran. Recuerden que tenemos el QR que pueden escanear y pueden agendar una visita personalizada, una reunión personalizada para ver más en detalle su caso. ¿Sí? Flor. Eli, sí, tenemos preguntas. Voy con la primera. Bien. Ana comenta, buenos días, un gusto. Me gustaría saber qué es lo más óptimo que recomendarían para empresas de entrega de última milla de paquetería, ruta fija o ruta dinámica. Bueno, si me permites un comentario, Ana. A ver, para poder responder a esta pregunta hay que plantearse cuestiones de diseño, cuestiones de planificación y cuestiones de ejecución. Cuestiones de diseño son cuando dices paquetería de última milla,
pues qué tipo de paquetería es, en qué mercado estás metida, qué tipo de vehículo tienes para hacer la entrega. ¿Son motos? ¿Son camiones medios? ¿Son camiones eh, grandes o medianos? Este tipo de cuestiones afectan. También afectan si estás atendiendo una zona urbana altamente poblada, con mucha densidad de población, o estás atendiendo una zona rural, en donde los viajes son más largos y no puedes atender con vehículos ligeros, por decirlo así. Es decir, una respuesta biunívoca y universal no te la puedo dar. Lo que sí que te puedo decir es que la tendencia sería que si estás atendiendo zona rural con vehículo ligero, pues ruta dinámica. Si estás atendiendo zona urbana con vehículo ligero, ruta dinámica. Si estás atendiendo zona rural, pues yo diría ruta fija. Es decir, mira, los lunes vamos a ir por este territorio, los martes vamos a ir por este otro territorio, los miércoles vamos a ir por este territorio, etcétera, etcétera. Agrego una cosita a lo que dice Un Pepe. momento, termino Sí. un comentario más. Otro aspecto a considerar en la paquetería de última milla son las cuestiones de ejecución. Es bastante típico o es un requerimiento para el tracking de lo que se está haciendo, tener un sistema de traqueo que te permita hacer una foto cuando haces la entrega, etcétera, etcétera. Y también funcionalidades de lo que creo que llamáis COD, Cash on Delivery, que si resulta que el paquetero también tiene que cobrar, pues que pueda discernir si le están pagando en cash, si le están pagando con tarjeta de crédito, si le están pagando con un talón, etcétera, etcétera, para que toda esa información después revierta a BRP y podáis tener control de eso. De manera que estas tres cuestiones, diseño, planeación, fijo o variable, y ejecución están íntimamente relacionadas y creo que una receta universal no se puede dar. Elías. No, quería agregar que también depende el tipo de cliente que tengan, ¿no? Porque si son, por ejemplo, clientes fijos donde todos los días me dan paquetes para entregar, puedo ir a algo más fijo. Si es paquetería en el sentido de e-commerce, por ejemplo, ahí tengo que ir sí o sí a una ruta dinámica porque son clientes muy ocasionales, ¿no? Entonces, dependiendo un poco qué tipo de clientes sean también, aparte de todo lo que dijo Pepe, podemos orientarnos para un lado o para el otro. También hay estrategias mixtas, ¿no? No tienen por qué ser una u otra. A veces en algunas ciudades puedo usar algo más fijo o en algún tipo de operación un poco más fijo y dentro de la misma empresa hacer un método de distribución o de preventa diferente, bueno, más de distribución, ¿no? Con rutas dinámicas en algún lugar, bueno, dependiendo mucho de cada negocio y cada tipo de empresa, ¿no? Bueno, una cosa importante, recuerden ir agendando, ya tenemos, bueno, gente que se fue agendando, así que con el QR Sí, pueden escanear y agendar una reunión para ver más en detalle la operación de cada uno, ¿no? exacto. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unas preguntas más. ¿Cómo organizaría un equipo de vendedores en visitas médicas, considerando un universo de 12.000 médicos? Quizás organizarlos por especialidad es lo ideal. Bueno, ahí depende mucho también cómo lo tengan organizado ustedes. Si tienen, por ejemplo, el visitador médico habla de lo que conoce, ¿no? Entonces muchas veces están divididos por especialidad. O podés dividirlo por especialidad en algunas ciudades por ahí más pobladas y en otras necesito tener algún visitador médico mixto que sepa un poco de todo para no generar una doble visita a un médico o una doble visita a un mismo establecimiento. ¿Sí? Eh,
Obviamente son rutas fijas porque van a manejar frecuencia de visitas que pueden ser frecuencias quincenales, mensuales, bimestrales, pero son rutas fijas y ahí también podemos ayudarlos a esa reestructura, ¿no? En todo lo que son rutas fijas no tienen por qué ser visitas semanales, pueden ser visitas quincenales, mensuales, bimestrales o podemos planificar hasta 4 meses enteros, ¿sí? Eh, pero bueno, básicamente Em, depende del negocio, ¿no? Tenemos dos más. Una es, ¿se puede optimizar con rutas de entrega multicanal? Bueno, ahí podés tener diferentes cosas. Supongamos que podemos llegar a tener una preventa que nos va trayendo pedidos que vamos a entregar generalmente a 24 horas. Después podés tener otros canales, por ejemplo un e-commerce, que va a ser pedidos mucho más espontáneos. Lo mismo con una preventa telefónica. O sea, podrías tener rutas fijas en la preventa y rutas dinámicas en la distribución. ¿Sí? O podés mantener también rutas fijas si son clientes recurrentes, pero si tenés algún canal donde tenés clientes eventuales, por ahí conviene ir a rutas dinámicas. Habría que ver el caso particular, ¿no? Sí, un ejemplo típico aquí sería si tienes preventistas que te capturan pedidos que van al canal tradicional, pero al mismo tiempo tienes pedidos que se reciben del canal moderno, entonces hay una mezcla de inputs, de pedidos. Pedidos que antes te dio el preventista, el día anterior te dio el preventista y el pedido que recibes del canal moderno. Ahí, dependiendo el peso específico que tenga un canal sobre el otro, preponderará el uso de ruta fija, conservar la ruta fija de la preventa, añadiendo, por decirlo así, a mano los pedidos del canal moderno que queden cerca de cada uno de los territorios, que queden en cada uno de los territorios, o sencillamente hacer borrón y cuenta nueva, considerar todos los pedidos desde cero y generar una ruta dinámica cada día, teniendo en cuenta los pedidos que te entran por cada uno de los canales. Bien. Tenemos otra pregunta. Si a diario se hace entrega de alimento para camaroneras, que son en zonas similares pero diferentes clientes, ¿puedo utilizar la herramienta para programar las entregas diarias? Yo diría que sí, no le Sí. veo, a no ser que haya una restricción de confidencialidad A ver, de un cliente con otro, pero para que se entienda, nosotros podemos brindarles servicios, o sea, podemos Ujú. ayudarlos a reestructurar puntualmente sus rutas fijas. Las rutas dinámicas, podemos ayudarlos con software. ¿Sí? Podemos ofrecerles herramientas para que ustedes puedan trabajar diariamente en reestructurar o sea, generar ese algoritmo específico para cada operación para que puedan reestructurar no reestructurar, sino realizar ese ruteo diario. Porque en el caso, por ejemplo, que están comentando, son clientes fijos, pero no todos hacen pedidos todos los días. Entonces, y las cantidades me imagino que también van variando. Hoy no te compró, mañana te compra una cantidad de kilos, pasado te compra una cantidad de kilos mayor o menor. Entonces, lo que buscamos en las rutas dinámicas en el reparto es por ahí saturar el vehículo, maximizar la capacidad, la cantidad de entregas con los mismos recursos. O sea, licuar un poco ese costo fijo, si es flota propia o si es flota terciarizada, que yo que la contrato durante toda la jornada, o si pago por entrega, bueno, ¿cómo pago? Si pago por kilos, si pago por visitas, si pago por ruta, bueno, hay un montón de variables, de formas de pago que manejan las empresas. Lo importante acá siempre es en la entrega, es licuar ese costo fijo para que sea más rentable y menor costo por entrega, ¿no? Entonces, es un caso que está bueno, me gustaría si quieren agendar y lo podemos revisar específico, a ver cómo les podemos Ujú. ayudar. Bien. Sí, a todos aquellos que han dejado preguntas y que Pepe y Eli han dicho que bueno, hay que ver las particularidades, los invitamos a agendar tanto en el QR que ven en pantalla como en el link que está en el chat para analizar su operación y que ellos puedan darle mejor respuesta. Tenemos dos más.
Después de la pandemia nos volcamos a la distribución de última milla, sin embargo las ciudades han crecido en mi país. Tenemos 2 millones de vehículos circulando en la ciudad y la velocidad promedio es de 5 a 10 kilómetros por hora. ¿Valdrá la pena ir cambiando el paradigma para distribuir algunos productos en el día y distribuir en la noche? ¿Valdrá la pena sacar de circulación más vehículos y agregar pequeños centros de distribución en la ciudad para acercar más el producto al cliente final y que lo adquiera de forma directa? Uy, Mucho. esta pregunta es algo que están estudiando mucho, en muchos sitios con muchas iniciativas. Lo que es evidente es que las ciudades llega un momento que no soportan más tráfico. Hay, como digo, muchas iniciativas al respecto. Una que está dando muy buen resultado y que está funcionando, además yo como usuario lo uso bastante en España, es la creación de lockers en gasolineras, por ejemplo, en donde el repartidor va por la noche y deja tu pedido que has hecho a una de estas empresas Amazon o de las chinas, etcétera, etcétera, te deja tu pedido en este locker que está en una gasolinera o en una tienda abierta 24 horas o lo que sea, te manda un código vía teléfono, SMS o WhatsApp o como sea, y tú cuando puedes vas, te creas el código que te han dado, se te abre una puerta del locker y tú retiras el objeto de allá. Esta es una solución que está muy desarrollada y hay bloques, como decía, en estaciones de metro, en estaciones de autobús, sencillamente en tiendas de barrio, en gasolineras, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera, es un problema que no está totalmente resuelto. Gracias, Pepe. La última. ¿Cuántas rutas se puede lograr optimizar de una flota de 30 rutas de reparto? ¿Qué se hace con las rutas que dejan de salir cuando toda la flota es directa? Cuando la flota es directa, se refiere a si Sí, es sí, flota propia, ¿verdad? sí, Bueno, se puede optimizar, depende cómo esté actualmente, pero hemos optimizado casos de hasta de un 20%, ¿sí? Sí, flota De- propia colocó, perdón, Eri. depende de cómo esté hoy. Por ejemplo, nos encontramos muchas veces en el consumo masivo que ponen un camión relacionado a un vendedor. Entonces, si ese vendedor vendió poquito, el camión salió con el 40% de la mercadería, o sea, con el 40% de ocupación de carga. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera puesto, no sé, un camión asociado a 3 vendedores o hago una ruta dinámica en el reparto y dejaba la ruta fija en la preventa, por ahí en vez de sacar, no sé, si tenía 10 vendedores, 10 camiones, podía haber sacado con 10 vendedores 6 camiones. Entonces optimicé un 30, un 40% en ese caso. Depende cómo tengan la distribución, pero se puede optimizar bastante. Y la siguiente pregunta es, si hay flota que la vas a dejar parada, y si son flota propia y si son empleados propios, ahí hay dos formas de hacerlo. Se puede seguir sacando las 30 rutas, pero rutas más cortas y darle un trabajo equitativo a toda la gente y en vez de darle tantas horas a todos, darles menos horas al total para no... Depende también, hay muchas veces que las empresas, los pueblos dependen de las empresas, ¿no? Tenemos clientes en zonas rurales, por ejemplo, que hacen recolección de leche, que la gente de ahí vive por la empresa, ¿no? Entonces muchas veces no quieren dejar gente sin trabajo. Entonces lo que hacen es balancean esas 30 rutas optimizadas con menos cantidad de horas y es una forma. La otra forma es bajar la cantidad. Si es flota propia, conseguir más clientes para aumentar la cantidad, el uso. eh, o podés dejar los camiones también como ir rotándolos, ¿no? Tenés la posibilidad de rotarlos. Bueno, hay muchas opciones después qué hacer con lo mismo con la gente. Los empleados pueden dedicarse a parte del tiempo a estar entregando y parte de tiempo en otras tareas que generen valor para la empresa.
Es muy relativo qué hacer después con lo que yo optimicé, ¿no? Pero siempre la idea es optimizar y después que sea un problema de ver qué hago con lo que optimicé y no tener un costo muy elevado que repercute en toda la empresa, ¿no? Bien, muchas gracias Eli, muchas gracias Yusef y muchas gracias a todos los presentes. Voy a dejar unos minutos más el QR en pantalla. En el chat también tienen el link para agendar un breve espacio con nuestro equipo, contar todas las particularidades de su operación y que ellos puedan diseñar soluciones a su medida. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el webinar de hoy. En breve les estará llegando la grabación del webinar. Bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Que tengan un buen Gracias. día.